Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Por supuesto, felicitaciones por la iniciativa. Cosas como estas las necesitamos y mucho más en este momento. Voy a intentar ser breve por un lado y también voy a intentar hablar con cierta cadencia y no apurarme, que es mi estilo y que siempre me critican. Me toca la difícil tarea, por un lado, de hablar del aspecto de lo económico vinculado con la última dictadura, que no se puede escindir del resto de las facetas. Es una cuestión sobre la cual se ha escrito mucho, se ha discutido mucho. Hay muchas de las cosas conocidas por las viejas generaciones, no tanto por las nuevas generaciones. Y lo que trae de interesante esto es la posibilidad de revisitar no solamente lo que fue la experiencia económica de la mano de la dictadura del 76, sino la reaparición de los mismos tipos de debate, los mismos tipos de recomendaciones de política, los mismos tipos de injerencia del poder económico local y extranjero, que siempre nos lleva a un lugar necesario de síntesis por un lado y a una necesidad de otorgar al análisis o a la interpretación de lo que ocurrió en cada uno de los 4 ciclos neoliberales que conocimos, la caracterización específica, reitero, caracterización, porque a pesar de que nosotros, para simplificar, podamos llamarlos como neoliberales, me refiero obviamente a la dictadura, me refiero a los 90, me refiero al macrismo y me refiero a la presente experiencia presidencial. Digo, aunque le convengamos llamarlos neoliberales, tienen cosas comunes, pero tienen cosas específicas sobre las cuales voy a intentar dar algunas pinceladas. Lo primero que voy a hacer es comentar el contenido de la tapa del boletín oficial del día 26 de marzo del 76. 26 de marzo del 76, 2 días después del golpe. Primero, intervenciones. Ley 21.270. Se interviene el Consejo Directivo de la Confederación General de Trabajo y se bloquean los fondos. Se designa interventor. Decreto 11/76. Se interviene la Confederación General Económica y se bloquean los fondos. Asociaciones profesionales de trabajadores, Ley 21.263. Se deroga parcialmente la Ley 2615, que era la ley que regulaba en parte la 2744, que era la Ley de Contrato de Trabajo, y se suspende transitoriamente el derecho de huelga por Ley 21.261. Por último, como seguridad nacional, se establece que se suspende parcialmente la vigencia del artículo 23 de la Constitución Nacional, esto es, las libertades de todo tipo. Siempre es bueno volver a las publicaciones porque en la burocracia, incluso de las dictaduras, uno encuentra un conjunto de claves que permiten ser vistas en el detalle que uno no se imagina que están. Recién le comentaba a Gustavo que cuando se descubrieron en viejos archivos, durante la gestión del Chivo Rossi como ministro, las actas de la dictadura, a partir del acta número 8, número 9, en este momento no recuerdo exactamente, durante 10 actas seguidas, el tema central que discutía el triunvirato que gobernaba la Argentina era el tema de las universidades, donde uno encuentra toda la lista de las intervenciones en las universidades, la suspensión del giro de fondos, inclusive la prohibición de los nombres de profesores, etcétera, etcétera, que iban acompañando con listas específicas. Entonces, yo plantearía sintéticamente este conjunto de cosas. A 48 años de la dictadura, en el presente contexto político, reitero, a mí me parece que se hace necesario resignificar lo ocurrido hace tantos años, pero incorporando una mirada retrospectiva y sobre todo intentando describir la naturaleza, profundidad y singularidad del conjunto de las transformaciones operadas. Y voy a dar un salto adelante y vuelvo a esto. Una de las cosas que discutimos en algunos grupos es qué pasó con los gobiernos nacionales populares, democráticos, etcétera, desde terminar la dictadura en adelante, respecto de este pasado que marcó con huellas muy profundas las transformaciones de todo tipo, no solamente en el plano económico. Bueno, lo que ocurrió en general es que la actitud de estas experiencias fue una actitud de naturaleza reparadora. La reparación fue el norte, es decir, reparar los daños
o parcialmente los daños causados por el gobierno anterior, por la dictadura, por el menemismo, por el macrismo, y no sabemos exactamente qué va a pasar después de Milei. Yo no critico la reparación es una cosa muy importante, pero la reparación es lo único que se hizo y la reparación es lo único que se discutió. ¿Y dónde se nota esto? Se nota en la permanencia de las huellas más profundas que dejaron la dictadura, el menemismo, el macrismo y la que aún no dejó, pero que seguramente va a intentar empezar a dejar el gobierno de Milei. Porque esto permite discriminar en primer término qué cuestiones son reversibles en el corto o el mediano plazo y qué cuestiones no son reversibles o son directamente irreversibles, indicando en todo caso en el primer lugar de la irreversibilidad, la vida de las personas. Y respecto de estas transformaciones, digo yo que se trate ya de transformaciones deliberadas, fruto de la política de gobierno, o de transformaciones derivadas de aquellas, ambas son un arsenal documental que permite discriminar, insisto, lo permanente y lo coyuntural. Porque lo permanente y lo coyuntural no es una cuestión de discusión de naturaleza académica, sino que es una discusión referida al tipo de consensos que se necesitan para enfrentar las cosas que hay que transformar. Y son a lo mejor son a lo mejor contradictorias, donde los consensos sociales que se necesitan para abordar los problemas coyunturales son de una naturaleza y los consensos que se necesitan para modificar las cuestiones estructurales dejadas por los 4 ciclos del neoliberalismo son de otra naturaleza, donde los conflictos se potencian. Lo claro, tal como decía hace un ratito, que son procesos complejos que tienen facetas económicas, políticas, jurídicas, sanitarias, tecnológicas, institucionales, comunicacionales, de otros variados ámbitos. Lo que ocurre que este conjunto de problemas multifacéticos, en general nosotros se nos plantea, bueno, contame cuáles fueron las transformaciones políticas, cuáles fueron las transformaciones económicas. Y uno toma el desafío, pero la aclaración que hay que hacer es que uno hace un recorte de una realidad de suyo no solamente compleja, sino integrada por este conjunto de facetas, y por lo tanto el desafío es cómo hacer para que las interpretaciones que hemos sacado sobre las observaciones particulares sobre una de las facetas, después puestas en el movimiento, efectivamente funcionan como nos imaginamos que funcionan. Bueno, construir un relato de naturaleza específica, de carácter específico sobre la dictadura y las transformaciones, se requiere, como yo decía, recortes de todo tipo, cosa que voy a hacer ahora. Yo no voy a hablar de toda la política económica de la dictadura porque eso sería imposible. Voy a elegir algunas cosas, voy a seleccionarlas subjetivamente, por lo tanto criticables desde esta perspectiva, y una lista incompleta que se podría tomar como guía para discutir, y para no pifiarle las voy a leer, son las siguientes. Bueno, una primera cuestión que me parece relevante a la luz de lo que leía en el boletín oficial. En materia legislativa, la dictadura sancionó vía CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un dibujo del Congreso de la Nación, que funcionaba en el Congreso de la Nación, pero que era un apéndice del Poder Ejecutivo, sancionó entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83 1.774 leyes, que en la vieja tradición del postdictatorial en la Argentina no eran consideradas leyes, sino decretos leyes. 1.774 leyes, de las cuales 1.627 no fueron derogadas por ninguno de los gobiernos democráticos que supimos conseguir en ese entonces. Y algunas son muy fuertes, algunas las voy a mencionar en particular. La otra cuestión que me parece que hay que tener en consideración en esta lista incompleta es el de los efectos mundiales, los efectos de la crisis mundial y en la Argentina en particular, de la llamada crisis petrolera y su efecto en la periferia capitalista y en el caso de la Argentina. Nadie sabe, los viejos en todo caso nos recordamos lo que pasó con la industria de la madera en los años 70 como consecuencia de la crisis del petróleo, que virtualmente desapareció en la Argentina. La otra cuestión que no tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con el mundo, es la ruptura del orden mundial creado en la posguerra, en la segunda posguerra mundial. Me refiero al consenso de Bretton Woods, donde primero la libra fue la moneda mundial, después fue el oro-dólar, después el dólar, y a partir de la crisis del 71 o del desarme del sistema de Bretton Woods, que si quieren después podemos avanzar un poquitito sobre esto, se transforma el sistema capitalista mundial, sobre todo desde el punto de vista financiero, y esto tiene fuertes impactos en la periferia capitalista.
en el modo en que se relaciona cada moneda nacional con la moneda mundial, en este caso el dólar. Y después empezamos con los efectos en la Argentina, ¿no? Una de estas complejidades a abordar es el proceso de endeudamiento financiero externo ocurrido, otro es el régimen de promoción industrial, de desconcentración obrera y subsidio al capital, otros los mecanismos de desregulación implementados que son muy parecidos a los ocurridos durante los 90, durante el macrismo, y los que está implementando y los que quiere meter vía DNU el presidente actual que tenemos en el país. La apertura externa en materia de importaciones, que también ocurrió de forma muy similar, aunque tiene cuestiones sensibles y particulares que podría uno destacar. La apertura externa en materia de capitales de corto plazo, me refiero al flujo financiero. La nueva legislación en materia de inversión extranjera, también de dictadura. La creación de un nuevo código aduanero, también en la dictadura. El proceso de dolarización parcial encarado, creando un régimen de convertibilidad en el año 76 con el golpe. Nadie lo llama de esta manera, yo lo llamo de esta manera porque es exactamente esto. Y en todo caso conocimos un poco más adelante, durante la época llamada de la convertibilidad, otra versión de este ensayo. El reequipamiento militar importado, que forma parte importante de la explicación del crecimiento de la deuda de moneda, de la deuda de moneda extranjera. La transformación, y esto me parece un tema central, la transformación que no nace con la dictadura, pero que se profundiza durante la dictadura, la transformación de la cúpula empresarial de capital local, de capital nacional. Sobre esto voy a hacer un apartado específico. Los cambios operados en lo que es la distribución funcional del ingreso, esto es entre el capital, el trabajo y el Estado. Las modificaciones en la población activa, que recién a partir del censo 1980, ya transcurridos los 4 primeros años de la dictadura, se empezó a percibir, en realidad, una vez que se publicaron los datos del censo 80, que fueron ya casi llegando al reinicio del ciclo democrático, se conocieron un conjunto de datos respecto de las transformaciones sociales y de la población activa, o sea, de la parte de la población que trabaja o quiere trabajar, que se desconocían, o en todo caso lo que se desconocía era la magnitud de las transformaciones, donde por primera vez aparece una masa de personas, hombres y mujeres, de trabajadores independientes, que hoy parece normal y forma parte del paisaje de cómo se compone la economía, pero donde pega un salto muy importante en los 70 y en los 80 y va a dejar en forma consolidada una parte importante de la población activa, reitero, la parte de la población que estando en edad de trabajar, trabaja o quiere trabajar, tiene una componente tan importante como es el trabajo independiente en la Argentina. Hoy estamos hablando de 4,5 millones de personas, o sea, estamos hablando de casi el 10% de la población argentina. El inicio de los procesos de flexibilización laboral, que también uno encuentra antecedentes jurídicos y antecedentes normativos de menor jerarquía y antecedentes vinculados con la libertad otorgada a las empresas y a las cámaras empresariales en esta materia. Una cuestión de la cual se habla poco y es el fracaso durante la dictadura de las políticas antiinflacionarias. Cuento que en los años de la dictadura, con excepción de un solo año en el cual la inflación anual fue de 2 dígitos, el resto de los años fue de 3 dígitos, 300%, 200%, 150%, 400%. La gente joven se asustará con esas tasas, pero nosotros hemos llegado al 211 el año pasado. Y uno no puede alegar que esto se trata de un efecto buscado por la dictadura, porque en realidad lo que buscaban era estabilizar la economía, que no la pudieron lograr, y en parte se explica, no por la impericia, sino por las transformaciones de la cúpula empresaria nacional, que a su vez es producto de las propias políticas encaradas por la dictadura. Por último, digamos, en esta lista incompleta, el peso que tuvo el salvataje bancario a las empresas endeudadas, centralmente a las de mayor porte, y a lo cual uno puede agregar que este proceso de salvataje es un salvataje que por una parte ocurrió para la deuda en moneda local, pero por otra parte para la deuda en moneda extranjera. Y el salvataje en moneda extranjera no hizo ni más ni menos que hizo absorber por el Estado Nacional la deuda que tenían las corporaciones, que eran las únicas que podían acceder a endeudamiento en el extranjero, y explica una buena parte del crecimiento de la deuda exterior durante los años de la dictadura. Entonces, yo me podría meter en alguna de estas, de hecho creo que lo voy a hacer, no sé si ni cuántos minutos han de
de la charla, y seguramente me insultarán ahí, me avisarán. Pero lo que me parece que es interesante también es un conjunto de claves para entender el presente y para leer, o en todo caso para ensayar los desafíos que el presente nos plantea, vinculado con lo que ocurrió en la dictadura y con lo que sigue ocurriendo como consecuencia de las huellas estas a las que yo me refería, huellas que no fueron modificadas por los gobiernos democráticos y nacional populares que conocimos, sino que son huellas que permanecen desde la dictadura o que en todo caso sirvieron para profundizar los cambios. Si no hubo privatizaciones durante los años de la dictadura, las privatizaciones de los 90 hubiesen sido imposibles sin las modificaciones y transformaciones que hubo durante la dictadura. Y si los cambios de naturaleza de la acumulación del capital durante el macrismo fueron muy profundos, esto no hubiese sido posible sin la privatización de los 90, privatización que fue posible como consecuencia de las transformaciones de la dictadura. Entonces uno podría decir, bueno, la fracción hegemónica, la de alto poder del capital en la Argentina, consolidada durante la dictadura y luego sobre las privatizaciones, tiene un dominante espíritu rentista, y esto lo quiero subrayar. El capitalismo tiene una búsqueda tradicional, que es traer trabajo excedente generado por trabajadores y trabajadoras del establecimiento, de la empresa. El capitalismo clásico es esto: la acumulación del capital depende de la extracción del excedente, depende del grado de explotación del trabajo asalariado y en mucho menor medida de un conjunto de factores secundarios que también facilitan la acumulación y en todo caso uno los puede identificar como factores secundarios de la acumulación del capital. David Harvey le puso otro nombre que me parece mucho más interesante, no porque lo sustituya, sino porque habla de las formas de la acumulación secundaria desde, por lo menos de los años 90 en adelante, a nivel global, que en la Argentina tiene más o menos las mismas características. Y lo llama la acumulación por desposesión, que es una forma de acumulación de ganancias que no tiene que ver con la extracción de plusvalía directa a los trabajadores y trabajadoras de la planta, sino que tiene que ver con las imposiciones que una empresa le hace a otra empresa, o que una empresa le hace a sus trabajadores, o el conjunto de las empresas le hace al conjunto de los trabajadores, en forma secundaria de lo que constituye el elemento central de la acumulación del capital, que es la explotación del trabajo asalariado. Nosotros en el MAT hicimos varios ensayos sobre esto y una de las cosas que hicimos es trabajar sobre una encuesta que el INDEC publica desde el año 1994, que es la encuesta del comportamiento de las 500 empresas más grandes de la Argentina. Esto no incluye a las empresas financieras ni incluye a las empresas, a la empresa que se dedican a la producción agropecuaria, pero tenemos todo lo demás. Y llega hasta el 2021 la última información disponible. ¿Qué es lo que muestra esto? Bueno, muestra que una parte, que más o menos, que a lo largo de todo ese tiempo se fue transformando en la proporción del origen de la ganancia. Cuando al principio el origen de la ganancia esencialmente estaba explicada por la explotación del trabajo asalariado, al final de la serie es más o menos por mitades. Es decir, la mitad de las ganancias obtenidas son como consecuencia de la explotación del trabajo asalariado de sus trabajadores y en cambio la otra mitad proviene de otro tipo de negocios. Y ese otro tipo de negocio no es ni más ni menos que la acumulación por desposesión. Es la extracción de plusvalía a otras empresas más pequeñas o a otras empresas radicadas en el resto del mundo o sacadas al propio trabajador como consecuencia de los procesos inflacionarios. Es más, en esa misma serie de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas 94-2021 hay otro dato saliente. Del 100% de la ganancia, hay una parte importante de la ganancia, según los distintos periodos, que están explicadas por los subsidios del Estado, por la reducción de las contribuciones patronales que pagan las empresas sobre los salarios pagados y otros conceptos asimilables a subsidios. En el año de la pandemia, para que tengan una idea, por cada 100 pesos que ganaron las empresas que ganaron, porque muchas perdieron, por cada 100 pesos, 90 las puso el Estado. Y en el promedio general del 94 al 2021 da aproximadamente 15%. Vuelvo, sobre cada 100 pesos que las 500 empresas más grandes de la Argentina dicen que ganaron en ese periodo, 15 provienen de plata que puso el Estado. Nacional, fundamentalmente, en provinciales, municipales, mucho menor medida. Bueno, entonces yo digo, esto también hay que sumarlo a las transformaciones del capitalismo global, los procesos de financiarización, las nuevas tecnologías,
los cambios en la capacidad, en la externalización de poder que tienen determinados tipos de actividad económica. Y si bien yo digo financiarización, que habría que explicarlo detalladamente qué significa, lo plantearía con un ejemplo. Si uno mira, por ejemplo, el comportamiento de las tecnológicas, desde la que producen equipos hasta lo que son solo plataformas, o sea, desde IBM hasta Microsoft, pasando por la que quieran, por Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera de ellas, en una serie que me olvidé de traerla, que arranca en el año 95 y termina el año pasado, lo que vemos es una expansión de las ventas a un ritmo que no se puede encontrar en la expansión de las ventas en ninguna rama de actividad económica. Y si uno observa las ganancias pasa exactamente lo mismo. O sea, hay empresas que la mayoría de estas empresas no producen nada, intermedian. Voy a contar un poquito el caso de Amazon, que es la que encabeza. Recordarán cómo arrancó Amazon, que conocen todos Amazon. Amazon comenzó vendiendo libros. Era una gran proveeduría de libros a nivel mundial. Ahora no vende libros, o también vende libros, vende cualquier cosa, que es su actividad en lo aparente principal, porque si uno toma los balances de Amazon, lo que cuenta es que tiene ventas y tiene costos atribuibles a esas ventas. Y lo curioso es que en los últimos 10 años Amazon pierde plata en lo que es su actividad principal. O sea, vende cosas que la gente compra en todo el mundo y eso tiene un costo de compra, un costo de traslado, un costo de logística, etc. Y sin embargo, las ventas son menores a los costos de esas ventas. Pero Amazon gana mucha plata y no tiene que ver con esta actividad principal. Tiene que ver con la actividad financiera. Tiene que ver con su participación, por ejemplo, en fondos de inversión como en BlackRock, empresas que seguramente habrán escuchado, y tiene ingresos como consecuencia de la provisión del alquiler de grandes servidores a otro conjunto de plataformas que utilizan una de las empresas que pertenece a Amazon sobre la materia. O sea, esta transformación del capitalismo global también tiene impactos en el caso de la Argentina. Y uno también las puede ver con nombre y apellido, como en el caso de las empresas locales. Mercado Libre las conocemos con mayor generalidad, que a su vez ha trasladado su casa a Uruguay como consecuencia de que le convino, y como esto no está prohibido, por defecto está permitido. ¿Por qué traigo estas cosas del presente? Bueno, porque estas cosas del presente fueron posibles como consecuencia de las huellas que dejaron las cosas del pasado. Yo podría analizar esta lista, que si quieren les tiro los títulos por si hay interés en charlar después sobre algo de esto, pero me parece que lo que hay que ver es esta reconstrucción de cómo fue este proceso de transformaciones que arrancó en el pasado, se resignifican en el presente, porque lo que necesitamos modificar es este presente. Y si bien uno puede hacer una historia de cómo surgieron, este presente tiene características bastante diferenciadas respecto de cómo funcionaba el capitalismo argentino en los años 70 y en los años 90. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es, respecto de los ciclos neoliberales, ¿no? Con dictadura, convertibilidad, macrismo. Dejó estas huellas, después vinieron los ciclos democráticos, pero los ciclos democráticos no se plantearon la deconstrucción de las huellas, y vuelvo a señalar esto, no se plantearon la deconstrucción de las huellas. O sea, no hubo procesos profundos de deconstrucción de esta reforma conservadora implementada. Entonces la pregunta que sobresale, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues las razones de las desconstrucciones que no fueron son múltiples, ¿no? Ahora, dentro de esas razones hay algunas que me gustaría señalar, y una de ellas es la ausencia de la construcción de nuevas visiones paradigmáticas antisistemas. Hasta la implosión soviética en el 91, lo que había era un modelo posible, no necesariamente acordable, pero el único modelo posible era el socialismo realmente existente. Eso dejó de ser en el 91. Pero las experiencias nacionales populares siguieron confiando, en el caso de la Argentina es muy tangible eso, muy palpable, siguieron confiando en la probabilidad de otro capitalismo posible, siendo que el único capitalismo posible es el capitalismo que existe. Y por lo tanto los fracasos en atender de la mano de esta actitud reparadora tienen mucho que ver con esa concepción de no solamente ausencia o insuficiencia de caracterización del capitalismo de cómo es,
sino en la pretensión de llegar a un capitalismo productivo que ya no es posible como consecuencia de las transformaciones que el capitalismo ha impuesto a nivel global y en la periferia capitalista de nuestra América Latina también. Entonces, todo este proceso que yo llamo simbiótico, desplegado a partir de la relación entre los ciclos neoliberales y los ciclos reparadores, ha visto transformar un conjunto de cosas, y después de esto la corto, así le doy la palabra a Gustavo. La primera cosa que vio transformar fue la estructura social y de clases. La vieja clase, o mi vieja clase, ya no es lo que era, es el título que pusimos en el mate a un trabajo que está ahí en mateeconomía.com.ar si lo quieren ver, donde se hace una caracterización de cómo se compone la clase que vive del trabajo en la Argentina, que es muy diferente de la que teníamos en los años 70. Es más, un párrafo aparte, una referencia que es problemática para plantear, pero me parece que es importante señalar, es la siguiente. En el año 74 la desocupación en la Argentina era del 2,7% sobre la población activa. ¿Por qué era tan baja? Bueno, porque la actividad económica era importante, etc. Pero hay un factor que en general no es visto porque esto no se encuestaba, y que es que la mujer no salía a buscar trabajo. Cuando la mujer se largó a buscar trabajo como consecuencia que quería trabajo, que era insuficiente el laburo en el hogar o porque era el único sostén del hogar, las tasas de desocupación empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque no había trabajo para todos. Entonces, esta transformación de la ocupación, el empleo en el capitalismo y en la Argentina en particular, es un capítulo especial que, modestamente, la clase trabajadora y las organizaciones de los trabajadores no se dieron lugar a discutirla para encararla. Lo que también hubo es un cambio de los roles de Estado nacional y Estados provinciales. Los conflictos derivados de esta eliminación de los giros del gobierno nacional en las provincias tienen mucho que ver con las transformaciones de los años 90, en el que fueron transferidas a las provincias la financiación de la educación y la financiación de la salud, pero sin los recursos. Y se tiraron parches en el medio para ir aguantando. Y las provincias nunca se dieron, no solamente un debate de fondo con la nación, sino tampoco buscar recursos de otra naturaleza. Y lo cuento a partir de un hecho escandaloso que ha ocurrido hace una semana, que es lo que dijo Esper, de que habría que plantearse una rebelión fiscal y no pagarle lo que pretende el gobernador de Buenos Aires a través de su reforma del impuesto inmobiliario y la patente. En el año 90, si uno mira solamente las 24 jurisdicciones subnacionales, es decir, las 23 provincias y la Cava, en los años 90, por cada 100 pesos de recaudación de origen provincial, es decir, los recursos que recaudan directamente las provincias, por cada 100 pesos, aproximadamente 20 venían del impuesto inmobiliario. En el 2020, por cada 100 pesos, estas provincias recaudaban 10, y en el año 2024, al final de 2023 y en el año 2024, por cada 100 pesos que recaudan las provincias, solo 3 pesos corresponden al impuesto inmobiliario. Ahora, como hay grandes concentraciones de propiedad en la Argentina por un lado, y por el otro lado la cantidad de metros cubiertos generados entre los 90 y ahora permitirían suponer un incremento de la recaudación, lo que es claro es que los gobiernos provinciales y la Cava nunca quisieron abordar esto porque toca intereses muy poderosos que en las voces de Esper uno podría ir adivinando de qué se trata. Dos cosas más. Una, respecto de estas cosas que ha visto transformar la relación simbiótica entre ciclos neoliberales y ciclos reparadores. La estructura del capital, abriendo nuevos procesos de concentración y sobre todo modificando los criterios de construcción de lo que es la arquitectura societaria. Voy a dar un caso y con eso termino. Y los cambios en los procesos de acumulación que antes planteaba, desde la originaria, que es una acumulación que tiene que ver con la explotación directa al trabajo asalariado, versus una acumulación de capital que no tiene que ver con el trabajo asalariado, sino que tiene que ver directamente con el robo, por decirlo en forma brutal. Con el robo a otras empresas, con el robo a los trabajadores, con el robo al Estado, etc. ¿Qué es lo de la estructura social compleja? Bueno, como en la Argentina, por defecto, lo que no está prohibido está permitido, en materia societaria se puede hacer con cualquier cosa. Entonces cuento, por ejemplo, un caso, el Banco de Galicia. Después voy a contar el caso del Grupo Techín. El Banco de Galicia es un banco de capital nacional. Los dueños son Escasani, Brown y Ayerza, la familia, por Eva, pero con B larga. El Banco de Galicia en un momento, hace unos años, cambió de denominación y se llama ahora Banco de Galicia y Buenos Aires, SAU, que es Sociedad Anónima Unipersonal.
o sea, tiene un único accionista. Ese único accionista se llama Grupo Financiero Galicia Sociedad Anónima, que queda en el mismo domicilio que el Banco de Galicia en su casa matriz. El Grupo Financiero Galicia Sociedad Anónima es propiedad del grupo de EVA Holding Sociedad Anónima, EVA con B larga, por Casani, Brown y Ayerza. Brown con N, el de la anónima. A los otros los conocen. EVA Holding Sociedad Anónima está radicada en la Argentina, pero resulta que tiene como controlante una empresa que se llama EVA Holding LLC, que el último domicilio que verifiqué estaba en Gibraltar. ¿Para qué es esto? Bueno, para poder girar utilidades a los accionistas fuera del país, que es una forma elegante y legal de girar remesas de utilidades, cosa que antes no podían hacer porque el Banco Central regula el comportamiento de la banca extranjera. Techin. El día 17 de diciembre del 2001, fecha curiosa, ¿no? 3 días antes del incendio, 3 días antes del incendio, Techin resuelve cambiar su casa matriz y la sacan de la costanera bonaerense a Luxemburgo, donde crean sociedades, Ternium y Tenaris. Entonces, si uno mira la composición de la estructura societaria de lo que es el Grupo Techin, bueno, hoy le integra más o menos unas 60 sociedades, muchas radicadas en la Argentina, otras radicadas en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en España, etc. Y donde todo el tiempo van cambiando, según lo que puede armar, es la estructura de un rizoma, ¿no? Donde cada una de las partes del rizoma no se queda quieta, sino que se mueve. Ahora, ¿qué posibilita esto? Bueno, posibilita no solamente girar utilidades sin regulación y sin control de nadie, porque, reitero, como en la Argentina no está prohibido, por defecto está permitido, sino que además esto permite violentar las capacidades que tienen los estados para recaudar en la medida en que las expectativas estén asociadas a ello. Bueno, este rápido recorrido tenía varias cosas para ver, no la quiero hacer muy larga, pero quedo a disposición si después hay algún comentario, pregunta o agregado. Gracias.